Bueno, no me permitía entrar a la misma. ¡Qué lío! No me dejaba entrar a la misma reunión. Me decía que la reunión ya había finalizado. Bien, las vuelvo a admitir. Y así seguimos. Bueno, ahora sí, ¿no? Ah, bueno. Ahora les voy a comprar. Para que podamos ver el video entre todas. A ver si... No. No me deja verlo. No. Espera. ¿Lo ven? Sí, profe. Buenísimo. Ahí está. Vamos a ir viéndolo y vamos a ir, ir desmenuzándolo de a poquito, ¿sí? Y detenernos en algún lugar. Ah, perdón, ¿se escucha? No, ¿no? No activé, ¿o sí? No. No, porque me olvidé de activar la parte de audio. Espera. Ay, Dios. Esperen, ahí voy. Ahora sí lo vamos a escuchar. De paso sigo admitiendo. Sus estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño ejercieron una influencia trascendental tanto en el campo de la psicología como en el de la educación. Ahora repasemos algunas ideas claves para entender la teoría de Piaget. En primer lugar, tenemos la cognición. La cognición hace referencia a los procesos internos de la mente que conducen al conocimiento. Algunos de estos procesos mentales son la memoria, la simbolización, la categorización, la solución de problemas, la fantasía e incluso los sueños. Piaget concebía a la cognición humana como una red de estructuras mentales, las cuales eran creadas activamente por el individuo en un constante esfuerzo por dar sentido a las experiencias. Son estas mismas estructuras mentales a las que Piaget denomina esquemas. Un esquema puede definirse como un patrón organizado de pensamiento o comportamiento. Estos tienden a cambiar con la edad y sufren sus mayores cambios en la infancia. Por otra parte, la creación y modificación de esquemas permite generar nuevos conocimientos. Para que los esquemas cambien y se produzcan nuevos conocimientos, son necesarias ciertas funciones intelectuales. La primera de ellas es la adaptación. La adaptación es una de las funciones intelectuales que permite el cambio de esquemas. Esto implica la construcción de esquemas a través de la interacción directa con el entorno. Además, la adaptación está constituida por dos procesos que se complementan el uno al otro, y estos son la asimilación y la acomodación. La asimilación es el proceso por el cual interpretamos el mundo externo en base a nuestros esquemas actuales. Por ejemplo,
Si un niño va al zoológico y ve por primera vez a un camello, tendrá que buscar algún esquema que ya posea para identificar a ese animal nuevo. Lo más cercano que podría encontrar es el esquema caballo, ya que ambos animales comparten ciertas características, tales como su altura, pelaje y forma de caminar. Como consecuencia, el niño llamará al camello caballo, debido a que es lo más similar que pudo encontrar en sus esquemas. Por lo tanto, incluirá la figura del camello a su esquema existente de un caballo. Pero si un adulto lo corrige o él mismo realiza una observación detallada, pronto notará ciertas diferencias que impiden que este nuevo animal encaje completamente en el esquema de un caballo. Y es allí donde entra en juego el segundo proceso de la adaptación, el cual es la acomodación, y que consiste en cambiar un esquema existente o crear uno nuevo para lidiar con un nuevo objeto o situación. Siguiendo con el ejemplo del camello, el niño puede notar que además de las similitudes en altura, pelaje y manera de andar, puede encontrar ciertas diferencias, como por ejemplo el largo de la cola, el sonido que producen y la típica prominencia que poseen los camellos en su espalda y que los caballos no. En base a esto, crea un nuevo esquema para el camello y lo separa de su esquema de caballo. Otra de las características importantes de la teoría de Piaget son las etapas del desarrollo. Para Piaget, el desarrollo cognitivo consistía en una reorganización progresiva de procesos mentales como resultado de la maduración biológica y la experiencia. Por esa razón, propuso una serie de etapas de desarrollo marcadas por cambios cualitativos. Estas etapas tienen además dos características importantes. La primera es que son invariables. Esto quiere decir que siempre ocurren en el mismo orden, ninguna puede ser omitida. La segunda es que son universales, ya que se presentan en los niños de cualquier parte del mundo. Sin embargo, hay que considerar que muchos factores, tanto hereditarios como ambientales, pueden afectar la velocidad con que cada niño supera cada etapa. La primera etapa que describe Piaget es la etapa sensorimotora. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, la escucho. Genial, buenísimo. Hasta ahora es lo que estuvimos viendo hasta recién, ¿no? Esto de que las etapas se van, es decir, todos los niños responden de la misma manera a la misma edad, no importa en qué lugar del planeta se encuentren, siempre es el mismo tipo de respuesta, la misma manera de explicar el mundo. Y explicó un poquito el concepto de esquema, que es esta manera, esta forma que tenemos, o este estilo de conocer y que es propio de cada individuo. Y esto de las estructuras mentales, ¿no? La estructura cognitiva o cognoscitiva. Bien, ahora, en un comienzo, en el video, empieza a decir que esta teoría, ¿sí? Esta epistemología genética de Piaget, va a generar, por un lado, una revolución en la psicología, pero también en la educación. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a meternos en cada una de las etapas y vamos a ver que esa etapa está relacionada con un periodo escolar, ¿sí? Si hablamos de la etapa sensorio-motora, que es hasta los 2 años, pensamos en jardín maternal, ¿sí? Pensamos en el maternal. Si después nos metemos de 2, o en este caso sería un poquito más, ¿no? De 3 a 5, es el periodo que Piaget llama como preoperatorio, ¿sí? Que es el tiempo de jardín de sala de 3 a 5. Después de 6 a 11 años está el periodo que Piaget denominó operatorio concreto, justo la etapa de primaria. Y luego, desde los 11, 12 años hasta la adultez, está el periodo que se llama operatorio formal. Justo coincide con la etapa del secundario. Es decir, se utilizó la teoría de Piaget, en cierta manera, para darle estructura a la escolaridad. ¿Se dan cuenta? El impacto de la teoría de Piaget en todo lo que tiene que ver con la escolarización, con las distintas etapas escolares. Bien, seguimos con esta la cual abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años. Una de las características más sobresalientes de esta etapa es el egocentrismo, lo cual impide al niño distinguir entre su propia perspectiva y la perspectiva de otros. Otra característica importante es el uso de reacciones circulares, las cuales implican tropezar con una nueva experiencia provocada por la actividad motora del niño. Esta circular
ya que el niño intenta reproducir una y otra vez el acontecimiento, permitiéndole crear y adaptar sus primeros esquemas. Bien, pensemos en lo siguiente, que se lo nombré varias veces. Un bebé está acostado en su cunita y tiene un móvil que cuelga de la cuna. ¿Sí? ¿Qué hace el bebé? Comienza a patear, patea, ¿sí? Con sus piernitas alternando, patea, patea, patea y descubre, ¿sí? Sin querer, por su acción, descubre que cada vez que él patalea, el móvil que está sobre la cuna se mueve. Cuando deja de patalear, el móvil deja de moverse. Y así hace, ¿sí? Descubre esto de la causa y el efecto gracias a estas reacciones circulares, que vamos a ver después que son de 3 tipos: primarias, secundarias y terciarias. El mayor logro de esta etapa es la permanencia del objeto, que consiste básicamente en comprender que un objeto sigue existiendo aun cuando no esté a la vista. Perfecto. A ver, las que tienen niños pequeños, ya sea que han tenido contacto por los hijos de una amiga, por los propios sobrinos, lo que sea, ¿no? Cuando cuando ellos son muy pequeñitos y ven que la mamá se va, llora. Cuando la mamá aparece, deja de llorar, ¿sí? O cuando son un poquitito más grandecitos, ¿sí? Que ya comienzan a caminar, jugamos a las escondidas y entonces vemos que ellos no esconden todo su cuerpo, solamente se tapan sus ojos, ¿sí? Y ellos consideran que el taparse los ojos ya están escondidos, ¿sí? Y uno dice, uno como adulto le genera ternura y uno se ríe, porque dice, estamos jugando a las escondidas y él se esconde tapándose los ojos. ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad, si antes que aparezca este suceso que es fundamental, que es la permanencia del objeto, para los niños muy, muy pequeños, cuando un objeto desaparece de su vista, ese objeto dejó de existir. Entonces, cuando un niño se esconde solo tapándose los ojos, en realidad desapareció de su vista el resto del mundo, por lo tanto se considera que él está escondido y en realidad está a simple vista de cualquiera, pero él no logra ver el entorno. Por lo tanto, el entorno desapareció. ¿Se entiende? La permanencia del objeto es fundamental. Esto de que el bebé comprenda de que los objetos siguen existiendo aunque no estén al alcance de su vista. ¿Ah? Este periodo sensorio-motor, Piaget lo denominó así porque en realidad se sustenta, se basa en toda la percepción sensorial, es decir, todo lo que entra por los sentidos, gusto, olfato, tacto, vista, audición, ¿sí? Y por el otro componente, que es el componente motor, ¿sí? Por eso tiene tanta relación todo lo que vimos la vez pasada sobre desarrollo motor. El desarrollo motor permite, sobre todo en este primer periodo, que es el periodo sensorio-motor, acompañar a lo sensorial para el desarrollo cognitivo. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿O quedé solita? ¿Me escucharon? Sí, sí. Gracias por responder, porque no las veo. Para ello requiere la capacidad de formar una representación mental, es decir, un esquema del objeto. Debido a que la diferencia entre un recién nacido y un niño de 2 años es tan amplia, Piaget dividió esta etapa en 6 subetapas, las cuales... Bien, esto, a ver, no pretendo que se sepan de qué mes a qué mes corresponde cada una de las etapas, ¿sí? Porque no soy tan cruel, soy un poquito menos. Sí me interesa que sepan al menos el orden. Y el orden es muy fácil. ¿Se acuerdan que hablamos cuando hablamos de la parte motora, el desarrollo de la dimensión motora o del área motora? Hablamos de los reflejos, ¿sí?
Los 3 primeros meses es el tiempo de los reflejos. Bueno, Piaget lo va a llevar de 0 a 1 mes, esquemas reflejos. El bebé se maneja solo por reflejos. Luego aparecen las reacciones circulares primarias. Después de las primarias, las secundarias. Después hay una coordinación de estas reacciones circulares secundarias. Luego aparecen las terciarias y después aparecen las combinaciones mentales. Todo esto, ¿sí? Esta serie de estadios que él nos nombra así, sí que son como subetapas dentro del periodo sensorio-motor, son fundamentales para llegar a la combinación mental, para darle lugar, ¿sí?, al periodo preoperatorio, o para darle lugar específicamente a la función semiótica o simbólica. De las dos maneras se la puede llamar, ¿sí? Durante estos primeros 2 años o primer año y medio, es importante la coordinación entre lo sensorial y lo motor, y es fundamental que comience esto del objeto permanente. ¿Por qué? Porque yo entiendo como bebé que este objeto que desapareció de mi vista sigue estando, sigue existiendo, porque empiezo a formar una imagen mental de ese objeto. Por lo tanto, aunque mis ojos no lo vean, ¿sí?, canal sensorial por el cual entra la información, uno de los canales, por más que mis ojos no lo vean, comienzo a formar una imagen mental de ese objeto que está ausente. Por lo tanto, si logro empezar a formar una imagen mental, una representación mental de ese objeto que no está, me va a permitir tener la sensación de que sigue existiendo aunque no lo vea. ¿Se entiende? Que alguna tiene un sí o un no. Sí. Sí. Bien, sigo entonces. ¿Cuáles veremos a continuación? La primera subetapa es la de los esquemas reflejos, la cual abarca desde el nacimiento hasta el primer mes. Durante este periodo, el recién nacido utiliza conductas reflejas para responder de manera indiscriminada a cualquier estímulo exterior, como por ejemplo, al tocar la mejilla del recién nacido, este responderá haciendo uso de su reflejo de succión, buscando alcanzar el dedo con la boca. O al entrar en contacto con la palma de su mano, este la cerrará haciendo uso de su reflejo de prensión. Otra característica de esta subetapa es el egocentrismo sensoriomotor, el cual implica no comprender que uno es un objeto en un mundo de objetos. La siguiente subetapa. Bien. Esos reflejos, ¿sí?, son los primeros esquemas que empieza a utilizar el bebé, ¿sí? Al principio son reflejos. Frente a un estímulo se responde de manera espontánea, ¿sí?, a ese estímulo. ¿Ah? Pero pensemos que estos reflejos van a ser las bases para formar los primeros esquemas. Por lo tanto, el bebé todo lo va a chupar, todo lo que llegue a su mano lo va a tomar, ¿sí? Bien, estos primeros reflejos se van a transformar en estos primeros esquemas que el bebé va a utilizar para comenzar a descubrir el mundo. Aunque todavía no entienda, ¿sí?, que, como dice acá el video, él es un objeto en medio de un mundo de objetos. ¿Ah? Bien, esta segunda etapa es la de las reacciones circulares primarias. La etapa es la de las reacciones circulares primarias, la cual abarca desde el primer mes al cuarto mes de vida. Durante esta subetapa el niño empieza a realizar conductas voluntariamente para repetir acciones que le resulten placenteras, como por ejemplo golpear un objeto cercano o succionarse los dedos. Estas reacciones son llamadas primarias ya que están dirigidas sobre sus propios cuerpos y motivadas por necesidades básicas. ¿Se entendió qué es una reacción circular primaria? Y la acción de chuparse el dedo. Bien. Sí, cuando empiezan a tocar los objetos también. Bien, comienzan, pero generalmente la primaria se centra, el nombre de golpear los objetos, ¿no? En realidad, las reacciones circulares primarias siempre sobre su propio cuerpo, ¿sí? Chuparse la mano, chuparse el pie, ¿ah? Siempre es una acción
sobre el propio cuerpo. Para Piaget es fundamental esto de las acciones. Conocemos siempre a través de las acciones. Por lo tanto, el sujeto que conoce es un sujeto activo en esta construcción del propio conocimiento. Vuelvo a repetir, las acciones para Piaget son fundamentales, concepto importantísimo para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a ver que todas estas acciones que el bebé hace hacia su entorno, en otra etapa estas acciones se van a internalizar y entonces ya no van a necesitar hacerlo hacia los objetos, sino que va a ser bien interna esas acciones, ¿sí? En etapas posteriores, no dentro de este periodo sensorio-motor. ¿Ah? Bien, vamos a la Profe, circular. una Sí, consulta. dale. ¿Siempre van a ser placenteras para el bebé las reacciones primarias? Sí, porque van a tratar de repetir esa sensación de placer. Pensemos que el chupeteo, ¿sí? O la succión, que es un reflejo, los reflejos tienen la intención, ¿sí? De lograr que el sujeto preserve su vida, ¿sí? Nos sirve para eso, para la preservación de la vida. Cualquier reflejo. Aún nosotros, si yo te aplaudo cerca del oído, lo que vos primero vas a hacer es pestañear, ¿sí? O acurrucarte frente a un ruido intenso. ¿Por qué hacemos estas acciones que son reflejas, que no las pensamos, porque nos sirven para preservarnos, ¿sí? Para resguardar nuestra vida? Te estás por caer y lo primero que haces es poner las manos. Es un reflejo. No decís, uy, voy a poner las manos para no estropearme la cara cuando me caigo boca abajo. Porque si lo tuvieses que pensar, lo más probable es que te caigas de boca y te rompa los dientes. Son reflejos. Los reflejos tienen esa función. Los reflejos del recién nacido, si bien la mayoría desaparecen los primeros 4 meses, sirven para la preservación de la vida. Pero esos reflejos se transforman en los primeros esquemas. Por lo tanto, el bebé, esto de chupar, lo va a hacer con la única función de alimentarse. Y el alimentarse es un hecho placentero. Por lo tanto, va a querer repetir ese hecho placentero. ¿Cómo lo va a intentar? Chupando todo lo que esté a su alcance, ¿sí? Para repetir esa primera sensación de placer que tuvo cuando por primera vez probó la leche tibia, ya sea de la madre o ya sea de una mamadera, ¿sí? Eso generó placer y el bebé lo que quiere hacer es repetir ese placer. Obviamente a veces va a chupar cosas amargas y no le va a generar ningún placer, ¿tá? Y aprenderá que hay cosas que al chuparla tienen un sabor agradable y otras no. ¿Ah? Pero siempre va a hacerlo con la intención de repetir eso primero que descubrió sin querer, sí que no fue consciente, lo va a querer repetir, va a querer que vuelva a suceder. Por eso son reacciones circulares. Primarias porque es sobre el propio cuerpo. Secundaria cuando es sobre los... La siguiente subetapa es la de las reacciones circulares secundarias, la cual abarca desde el 4º al 8º mes aproximadamente. En esta subetapa, los bebés repiten acciones placenteras que no solo involucran su propio cuerpo, sino también objetos, gracias a que comienzan a desarrollar ciertas habilidades como poder alcanzar, tomar y manipular objetos. ¿Se dan cuenta que es fundamental que es el desarrollo motor para que esto se pueda producir? ¿Sí? El desarrollo motor es fundamental. Lograr que un bebé, como en el caso de esta gorda hermosa, se siente y tenga la posibilidad de estirarse y alcanzar un objeto. ¿Ah? Por otra parte, en esta etapa también hay una mejor imitación de las conductas de los otros. Me río porque me genera mucha ternura. Bien, este tipo de imitación, ¿sí? Es una imitación directa. El papá o este muchacho cuidador, ¿sí? Quien sea, hace el gesto y el bebé lo repite,
¿sí? El bebé logra repetir el gesto porque está el modelo frente a él. ¿Ah? Después vamos a ver que el bebé a determinada edad va a lograr imitar, aunque no esté este adulto atrás haciendo el gesto. ¿Ah? Evidentemente están frente a un espejo. ¿Ah? Esta imitación es imitación directa, con el modelo enfrente del bebé. La cuarta subetapa es la de la coordinación de las reacciones circulares secundarias, la cual abarca de los 8 a los 12 meses aproximadamente. En esta etapa se producen dos nuevos importantes cambios cognitivos. El primero es que los niños pueden realizar conductas intencionalmente con un fin, gracias a la adquisición de suficiente práctica con una diversidad de esquemas que pueden coordinar deliberadamente. Esto, sumado al segundo logro, que es la comprensión de la permanencia del objeto, les permite buscar objetos escondidos voluntariamente. Bueno, ¿ven esto? La persona que está con este bebé le tapó el objeto. Un bebé más chiquitito hubiese llorado. ¿Por qué? Porque al desaparecer de la vista el objeto dejó de existir. Pero ahora este bebé comprende, está entrando a este periodo de permanencia del objeto que no se logra de un día para el otro, es un proceso, ¿sí? Donde esta persona le esconde el objeto frente al bebé y el bebé sabe que el objeto sigue existiendo a pesar de que no lo ve, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué hace? Quita el trapito y sabe que el objeto está por ahí, está debajo de la manta que utilizó este adulto. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Sí. Otros adelantos son una mejor anticipación de acontecimientos e imitación de conductas más complejas, como por ejemplo bailar al sonar una cierta melodía. Bueno, me muero de amor. Yo ya estoy para ser abuela, me parece. Bien, esto de la coordinación de las reacciones circulares secundarias en realidad es una coordinación de esquemas, ¿sí? Comienzan, que ya se da un poquito antes, comienzan a coordinar distintos esquemas. ¿Ah? Y entonces, si hay un esquema que es el golpear los objetos y otro esquema es chupar, puedo coordinar esos dos esquemas. ¿Ah? O golpear y tirar. Se coordinan distintos esquemas. ¿Ah? Luego tenemos la subetapa de reacciones circulares terciarias, la cual abarca desde los 12 a los 18 meses aproximadamente. En esta subetapa, los niños ya no repiten conductas que le lleven a resultados familiares, sino que buscan nuevos resultados introduciendo variaciones, lo que les permite resolver mejor problemas sensorimotores, como poder colocar una pieza en una abertura de la misma forma. Por otro lado, hay una comprensión más avanzada de la permanencia del objeto, lo que les permite buscar objetos escondidos en más de un lugar. Let's try something harder. Okay, can you do that? Okay, watch. 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 Okay. Woo! Woo! Oh. Oh. Finalmente, el egocentrismo. Bien, ¿cuándo me doy cuenta que hay permanencia de objeto? Cuando el bebé logra hacer eso, ¿sí? Cuando le escondo un objeto a su vista, pero después se lo cambio de lugar y no solamente va al lugar que estuvo originalmente, sino que también tiene la posibilidad de buscar en otros lugares. ¿Ah? Ahora, si yo se lo escondo siempre en el mismo lugar y el bebé lo descubre, todavía no hay permanencia del objeto establecida. Hay un inicio de la permanencia del objeto, pero hay realmente permanencia del objeto cuando el bebé logra descubrir que puede haber otros lugares donde puede estar ese objeto. ¿Ah? Por eso la mujer se lo cambió de lugar y el bebé descubrió que en realidad lo puede buscar en otro lugar, en otro lado. ¿Ah? El egocentrismo sensorimotor desaparece, por lo cual los niños se distinguen del mundo que los rodea. Finalmente está la subetapa de representación mental, que abarca desde los 18 meses hasta los 2 años aproximadamente. En esta subetapa, los niños desarrollan la habilidad de elaborar representaciones mentales,
vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Sabemos que el periodo sensorio-motor llega hasta los 2 años. ¿Ah? Pero acá, entre los 18 meses y los 2 años, los vamos a ver aparte. ¿Ah? Porque aparece esta función que yo les decía, que es la función simbólica o semiótica. Y que es fundamental. Si no aparece en un individuo, en un niño o una niña, no aparece esta función, estamos en graves problemas. ¿Ah? Porque esta función es la que va, la aparición de esta función simbólico-semiótica es la que va a abrir, ¿sí?, el mundo para este niño, va a abrir las posibilidades de avanzar dentro de la escolaridad, avanzar en el conocimiento, en sus aprendizajes. ¿Sí? Vamos a ver, la clase que viene, les voy a dejar un audio, ¿sí?, un video para que no tengamos que volvernos a conectar. Les voy a dejar seguramente un PowerPoint con audio explicativo de esta etapa, que es fundamental. ¿Qué es lo que me interesa que sepan? Redondeando un poquito, con que sepan la información que aparece en este video, a mí me alcanza. ¿Sí? ¿Está? Me alcanza con que aprendan esto que apareció de la etapa sensorio-motora. ¿Ah? Suficiente. Vamos a ir desglosándolo después y avanzar un poquito más en las otras etapas. Pero de lo sensorio-motor, suficiente con que sepan esto. ¿Sí? De la parte de la aparición de la función simbólico-semiótica se los dejo yo. ¿Ah? Igual tienen en el video, pero yo les voy a dejar un poquito más especificado. ¿Sí? Porque considero que es muy, muy importante. ¿Ah? Es como la bisagra, el punto de inflexión a nivel cognitivo que aparece en un sujeto. Es la bisagra, es el punto donde ahí, a partir de acá, hace el clic a un montón de otras cosas. ¿Por qué? Porque la función simbólica es un montón de cositas, ¿sí?, diarias que nosotros conocemos y que forman parte de esta función, como el lenguaje, la imitación diferida, es decir, hago una imitación cuando no hay un modelo enfrente, el dibujo, ¿sí?, el dibujar, representar algo gráficamente, la imagen mental es otra característica de la función simbólica, el juego simbólico, el jugar como sí, ¿sí? Tomo el lápiz y juego que es un micrófono. ¿Ah? Entonces, eso se los dejo para la clase que viene, para que ustedes escuchen y vean el PowerPoint con audio y alguna actividad o algún juego para dejarles para que ustedes hagan. ¿Sí? Si durante la semana vuelven a mirar el material, vuelven a mirar bibliografía, surgen dudas, me preguntan, me mandan un WhatsApp y me hacen preguntas. ¿Ah? Bien, vamos a dejar entonces por hoy. Y recuerden que la clase que viene no tenemos Zoom. Vamos a hacer así, una clase y una clase, una clase y una clase, para darles tiempo a ustedes para que se pongan al día con la bibliografía, puedan manejar cuestiones familiares de tecnología sin ninguna dificultad. Y saben que todo, absolutamente todo, yo lo dejo grabado para que la que no se puede conectar tenga la posibilidad de ver la clase. ¿Sí? ¿Ah?